tutorial de la serie de webinars para el uso de herramientas libres en el diseño de circuitos integrados con el proceso CIDES y NMOS disponibles en CIDES y Querétaro. Como un pequeño recordatorio, realizamos un resumen acerca de las primeras sesiones. La sesión número 1 realizamos la instalación del software con la correspondiente configuración. Se realizó después el diseño y simulación de una celda a nivel esquemático para poder comprobar el funcionamiento de un inversor NMOS. En la sesión 2 se realizó el diseño del layout, primero configurando el programa para poder realizar la operación del diseño físico. Se preparó este mismo diseño y se pudieron hacer el chequeo de tanto la conectividad como las reglas de diseño. En esta sesión se realizará finalmente, para terminar con todo el flujo de diseño, la validación del layout, donde se realizará primero la simulación post-layout, es decir, ya tomando en cuenta todos los efectos del diseño físico o diseño geométrico que pudieran intervenir en el cambio del desempeño de un circuito. Se realizará para esto también la extracción de efectos parásitos que se pueden obtener de programa, y podremos entonces, terminando la validación del diseño, poder exportar los archivos GDS correspondientes que se van a enviar para las corridas de fabricación. En este caso, este ejemplo va a estar basado ya en un diseño físico fabricado, donde ya se realizaron algunos estudios previos. Muy bien, primero que nada abro el diseño físico que obtuvimos en la sesión 2 del webinar. Este ya tiene tanto dentro de la biblioteca de los ejemplos que venimos desarrollando, dos celdas o dos vistas de la celda que se pueden clasificar entre la celda de tipo esquemático y la celda tipo layout. En este caso tenemos ya el diseño de los dos transistores, la conectividad, los puertos que vamos a utilizar para realizar la conectividad de esta celda, y realizamos tanto una revisión de reglas de diseño como la comparación entre la conectividad de estos transistores en el modelo físico con el diseño esquemático. Lo que corresponde ahora es pasar al menú File, la opción de preferencias, y vamos a revisar rápidamente que la configuración del programa esté adecuada respecto a las operaciones que se van a realizar en este webinar. Primero que nada, revisamos en la categoría Technology, la subcategoría Added Technologies, donde tenemos que revisar que tengamos la ruta y el archivo .xml de la tecnología que estamos utilizando, en este caso la NM05 del CIDESI. Al momento de la grabación de este webinar, tenemos que la versión más actualizada del archivo de tecnología es la versión 04, la cual siempre está disponible desde la página obleamultiproyecto.com y pueden entrar y descargarla. Una vez que tenemos agregada esa tecnología, si en su momento dado no está agregada, podemos dar clic en el botón Add y buscar dentro de alguna de las carpetas donde nosotros hayamos decidido guardar este archivo, podemos agregarla. Luego, en la categoría Technology, de la subcategoría también Technology, nos aseguramos que esté definido tanto la tecnología de inicio como la tecnología de layout para usarse en el esquemático, que ambas estén también definidas con el nombre del archivo que acabamos de cargar, que sería en este caso NM05 versión 04. En caso dado de que no lo veamos y que ya lo hayamos agregado, posiblemente necesitemos salirnos y volver a reiniciar el programa. Una vez teniendo la versión más actualizada de este archivo de tecnologías, nosotros vamos a tener disponibles todas las reglas de diseño
así como toda la configuración para que podamos realizar la generación de los archivos para fabricación, por lo que recomendamos ampliamente se revise oportunamente la página o el sitio web para que puedan obtener la versión más actualizada. Una vez teniendo esto, voy a abrir nuevamente el diálogo de preferencias. Vámonos a la categoría de Tools, donde nosotros podemos revisar dos categorías. Primero, la de Parasitic. Esta categoría Parasitic nos puede ayudar a configurar cómo va a estar la configuración tanto en cuestión a las especificaciones de la tecnología como también a los elementos que se van a extraer en la herramienta de extracción de parásitos. En este momento, bueno, una vez que agregamos el archivo de tecnología, tenemos ya cada una de estos valores agregados por cada una de las capas que nosotros vamos a tener disponibles en este proceso. Y verificamos que tengamos también dentro de las preferencias de usuario en esta ventana, que estén palomeadas las opciones de extraer tanto resistencias como capacitores. Luego, en esta misma categoría de Tools, en la sección de Spice/CDL, vamos a verificar que tengamos también en el menú desplegable seleccionada una de dos opciones. En la sección de Parasitics tenemos la posibilidad de escoger tanto el cálculo de las áreas y los perímetros del transistor, como también calcular los efectos parásitos ya de todas las capas. En este caso voy a dejar para empezar a hacer el ejemplo la primera opción, la de nada más calcular el área y el perímetro. Posteriormente vamos a probar el mismo ejemplo, pero ahora conservando las características de resistencias y capacitores parásitos. Lo selecciono, doy clic en OK. Hay que recordar que si no se da clic en OK o Apply y estamos realizando configuraciones en distintos lugares, es posible que no guardemos las preferencias que acabamos de introducir. Bien, tomando en cuenta y partiendo de este mismo ejemplo, podemos continuar para realizar la simulación post-layout. En este caso, este tutorial, los archivos de ese tutorial también van a estar disponibles dentro de los archivos descargables en el sitio de obleamultiproyecto.com. En su caso que gusten revisar este ejemplo y verificar posiblemente alguna configuración en la que puedan tener alguna duda y que quieran y que no fue mencionada durante esta sesión. Entonces, para realizar la simulación de este layout ya como está diseñado, tenemos que agregar igual de la misma forma que lo hicimos con la celda de esquemático, una serie de comandos en Spice que nos permitan tanto agregar las señales de estímulo como los comandos de simulación y los modelos utilizados para los dispositivos. En este caso, lo podemos hacer en el panel lateral, la pestaña de componentes, la opción de miscelánea. Aquí podemos dar un clic izquierdo y seleccionar la opción que se describe como Spice Code. Le damos un clic. De igual forma, en cualquier sección de la ventana de edición podemos agregar el texto. Si lo editamos, por ejemplo, voy con el atajo Control I, que sería equivalente a abrir las propiedades del objeto, nosotros podemos también agregar en esta ventana que se despliega todos los comandos, pueden ser en varias líneas y agregamos nuevamente también la opción de multilínea para poder escribir todos los comandos en Spice que necesitemos durante la simulación. En este caso, como voy a realizar la misma simulación que hice en el esquemático, una manera práctica que podemos utilizar es, realmente voy a cerrar esta ventana, voy a borrar el texto que acabo de agregar, es abrir la vista de esquemático, seleccionar los comandos que utilizamos en la sesión pasada, en la primera sesión, les voy a dar Control C para copiarlos, me voy a regresar a la vista de Layout y con Control V, es decir, pegar, voy a pegar el mismo elemento.
como en este caso el código SPICE es equivalente, nosotros no debemos tener ningún problema en copiar y pegar el código. Si en algún momento la configuración del diseño físico llega a ser diferente del esquemático, posiblemente necesitemos hacer alguna adecuación. Pero en principio, y como es usual en un flujo de diseño de circuitos integrados, lo que esperamos es que el layout sea equivalente al esquemático inicial. Ya tengo agregada esta opción. Voy a acomodar la vista completa de la ventana de edición. Y con esto, y sabiendo que ya en sesiones pasadas nosotros pudimos configurar el modelo para cada uno de los transistores, nosotros podemos entonces ya irnos a la opción de Tools de Simulation Spice y escribir ya el comando de Spice que se va a leer directamente en el LT Spice. Le doy clic. Nos damos cuenta de que vuelve a salir el log de errores que tenemos de los 3 parámetros no reconocidos. Eso es normal, por lo menos para usar esta versión de Spice. Lo voy a cerrar y puedo yo revisar que automáticamente utilizando el layout que tenemos disponible, podemos encontrar ya todo el netlist junto con los comandos que agregamos en el archivo de LTSpice que podemos utilizar ya para hacer una visualización. Por ejemplo, voy a usar esta herramienta que es de Pick Visible Traces. Le voy a dar clic, voy a revisar el voltaje de salida y bueno, me debería salir algo similar a lo que obtuve en los primeros pruebas de la sesión número 1. Si se dan cuenta, a diferencia de la primera sesión donde tenemos el netlist sencillo de 2 transistores que establecemos en el esquemático, en este caso, tomando en cuenta ya el diseño físico, tenemos ahora en total 6 transistores, donde los últimos 5 corresponden al transistor equivalente que fue diseñado, distribuido con varios fingers. En este caso también ya se agregan algunos datos con respecto a las áreas y los perímetros para el modelo de simulación y por el momento estamos ignorando también todos los demás parásitos de resistencias y capacitores debido a las conexiones de los dispositivos. Es por eso que como realmente estos efectos usualmente no deseados pueden llegar a impactar en el desempeño de varios diseños, es importante agregarlo, por lo que voy a cerrar esta ventana. Me voy a regresar a lo que comentamos anteriormente, a la ventana de propiedades o más bien preferencias. Y aquí en la categoría de Tools y Spice diagonal CDL, podemos ahora sí escoger la opción en la sección de Parasitics para decirle que ya nos agregue también las resistencias y los capacitores parásitos del diseño físico. Le doy clic en Apply y cierro esta ventana. Voy a desactivar un momento las notificaciones. ¿Listo? Y podemos volver a repetir la misma tarea. Es decir, nos vamos al menú Tools, a la opción Simulation Spice y escogemos el comando Write Spice Deck. Volvemos a ver el log de mensajes del LTSpice y también volvemos a ver el netlist generado ahora con toda una cantidad importante de elementos parásitos que se generan y son reconocidos del programa con respecto al esquemático. Nosotros podemos realizar esta simulación ya tomando en cuenta estos efectos no ideales. Podemos volver a visualizar los datos. De hecho, en este caso me salen ya muchos nodos de visualización, por lo que conviene buscar el que me interesa, que en este caso era el voltaje en el nodo de salida, out. Ya utilicé esta sección de edición de texto para poder usar un buscador. Encontré este nodo de out y puedo abrirlo y puedo verificar que el funcionamiento de la simulación de layout siga dentro de los rangos que nuestro diseño requiere. En este caso, estas serían las
los pasos que necesitaríamos para hacer esta evaluación y tener ya el dispositivo físico de cada una de las celdas que puedan intervenir en el chip completo que vayamos a fabricar. Como esta puede ser una de muchas celdas que podamos agregar en un mismo chip, posiblemente tengamos que repetir esta operación para cada uno, y después a lo mejor ir subiendo en la jerarquía y ir checando diseños o simulaciones cada vez más complejas. En este caso vamos a asumir que esta es ya la única celda que vamos a agregar y vamos entonces a diseñar ya el layout completo del chip. Para este caso voy a abrir una biblioteca extra a lo que tenemos aquí. Tenemos, si recuerdan, bibliotecas que podemos ir agregando con respecto a tanto lo que vamos nosotros trabajando, como también ya posiblemente a diseños o celdas ya predefinidas o específicas que queramos reutilizar. En este caso voy a irme a File, Open Library. De hecho, aquí ya tengo en recientes. Voy a abrir esta que se llama PathFrame versión 01 con la extensión .jelib. Esta biblioteca, de hecho, cuando le doy clic en abrir, me abre otra ventana. Esto tal vez no es necesario, la voy a cerrar. Si se dan cuenta, en el explorador, no importa que vayamos agregando y se hayan abierto varias ventanas. De todas maneras, en la ventana original podemos ver que ya en la jerarquía de los archivos de trabajo ya tenemos agregada la biblioteca que acabamos de escoger. En este caso, esta biblioteca PathFrame versión 01 está disponible para descarga en el sitio de obleamultiproyecto.com. Es una versión muy básica de un PathFrame sin ningún tipo de protección que tenemos aquí disponible si desean utilizarla, tanto para seguir su tutorial como para algún diseño. Sin embargo, bueno, esto puede que no sea dentro de las necesidades que tienen cada uno de ustedes, pero realmente el uso y la forma de configurar y de agregar estos elementos va a ser equivalente dependiendo de la librería que tengamos. Entonces, voy a abrir, por ejemplo, aquí tenemos dos elementos, dos celdas, las dos en tipo de vista de layout. Una es un pad de 200 por 200 micrómetros, algo muy estándar, solo vemos la capa de metal junto con la ventana del elemento o la capa de pasivación para que podamos acceder por contacto a él. Realmente, pues esto, que utilicen estos elementos no es necesario, es al gusto o a las necesidades de cada quien. Sin embargo, si en su momento dentro del proceso deciden utilizar también el servicio de encapsulado propio, donde nosotros podemos proveerles tanto del alambrado de los diseños como ya del encapsulado, sí les sugerimos que puedan realizar los pads de ese tamaño para que sean compatibles con el proceso de alambrado y empaquetado que tenemos. En este caso, la recomendación es mantener al menos un pad de 200 por 200, puede ser más grande, con una distancia entre bordes de cada de los pads igualmente de 200 micrómetros mínimo. Para este motivo, utilizando este mismo pad, tenemos también por eso este arreglo de pads cuadrangular, cuadrado, donde nosotros podemos ya definir un tamaño estándar de 4 por 4 milímetros, que sería uno de los tamaños que nosotros tenemos disponibles de manera directa con el proceso de fabricación tenemos aquí en CIDESI. En este caso, el área corresponde a la parte exterior. Lo único que necesitaremos entonces es agregar las celdas en el interior y realizar las conexiones metálicas hacia cada uno de los pads para poder entonces realizar ya el diseño del chip. Para esto, yo voy a agregar directamente este diseño a la biblioteca que tengo en trabajo. Lo puedo hacer de varias formas. Una forma muy práctica sería dar clic derecho en la selección dentro del explorador, darle la opción Copy Cell y aquí escogemos a cuál biblioteca queremos copiar esta celda. Si tuviéramos varias bibliotecas en el explorador agregadas, aquí tendríamos un menú contextual más largo. En este caso, solo aparte de PathFrame, como nada más tengo la biblioteca de tutorial, es la única que aparece. Le damos clic izquierdo y vemos como la celda de PathFrame ya está disponible en la celda en la biblioteca de tutorial.
De hecho, si queremos, podemos nosotros ya cerrar esta librería. Le puedo dar clic en cerrar y se dan cuenta de que ya me mantiene esta celda y nosotros es una forma que tenemos como para reutilizar celdas o poder ir migrando o importando elementos de una biblioteca a otra. En este caso, ahora lo que necesito es agregar una instancia una celda del ejemplo que acabamos de realizar dentro de este diseño, que va a ser como de manera equivalente la celda de mayor jerarquía, es decir, la que contenga todas los demás diseños o bloques de diseño. En este caso puedo ir yo a la pestaña de componentes, la opción me parece que es miscelánea, y aquí agregamos o damos clic en el comando de cell instance. Con esto vamos a poder agregar una instancia que esté disponible en alguna de las bibliotecas que nosotros tengamos dentro de nuestro explorador abiertas. Es decir, por ejemplo, si tuviéramos todavía la biblioteca de PathFrame, aquí dentro del library, nosotros podríamos ver también la biblioteca de PathFrame y podríamos seleccionarla y ver lo que había adentro. Como ya la copiamos entonces y la cerramos, solo tenemos disponible en la biblioteca de tutorial, donde ya agregamos la de chip de 4x4. En este caso, lo que voy a agregar en contraste va a ser la del ejemplo 01, que es agregar el diseño que venimos diseñando y simulando dentro de este espacio de chip. Por lo que la selecciono, le puedo dar clic en New Instance and Close para que yo pueda poner la instancia y se cierre este diálogo. O si puedo o quiero agregar muchas celdas, por ejemplo, repetidas de esto, puedo poner New Instance y poder ir escogiendo de manera serializada cada una de las celdas que voy a ir colocando dentro del espacio de trabajo. Por ejemplo, voy a agregar esta celda, voy a poner New Instance and Close. Y yo puedo seleccionarla o posicionarla en algún punto que yo desee. En este caso, por ejemplo, me voy a acercar un poco con el zoom. Si se dan cuenta, me equivoqué. La voy a borrar porque agregué la celda de esquemático. Voy a volver a utilizar la herramienta miscelánea, Cell Instance. Se me olvidó seleccionar el ejemplo 01, pero en vista de layout. Le doy otra vez en New Instance and Close y la posiciono. En este caso, si se pueden dar cuenta, al agregar la celda, hace una operación de visualización más abstracta, es decir, no vemos el contenido de la celda y solo vemos dos elementos, o de hecho 3 elementos únicamente. Una es el marco de selección de la celda, donde nosotros nos define específicamente cuál es el borde o cuál es el alcance en área de esta celda. Es decir, todos los elementos que tenemos adentro de esta celda, ninguno va a estar por afuera de este lugar, por lo que esto nos sirve mucho para visualizar de manera más, abstraer mucho la visualización y no confundirnos, por ejemplo, cuando realizamos ya las operaciones de conexión entre elementos o componentes. El otro elemento es, por supuesto, el nombre de la celda que estamos agregando para poder reconocer una celda de otra, de diferentes tipos, cuando estamos haciendo esta operación de conectividad. Y finalmente tenemos los puertos de conexión, es decir, cada uno de los puntos donde nosotros tenemos nuestras señales de entrada, salida y de alimentación, para que nosotros podamos realizar las conexiones a los elementos externos que tengamos. Es decir, por ejemplo, si pudiéramos, en este caso, agregar otra instancia, voy a agregar otra instancia de la misma, se pueden varias de la misma, y puedo agregar otra aquí. Yo podría entonces ir conectando entre estos elementos cada una de los puertos hacia la salida, es decir, hacia los pads de interconexión o entre las celdas que están dentro de nuestro diseño. En este caso, la interconexión funciona de la misma forma que funciona la interconexión de los dispositivos más elementales. Es decir, seleccionamos el puerto con el clic izquierdo y volvemos a seleccionar, pero ahora con el clic derecho, el punto donde queremos realizar la conexión. Por ejemplo, si yo quisiera conectar este puerto de entrada IN, si es que alcanza a verse en la imagen, yo lo puedo seleccionar con el botón izquierdo
y luego con el botón derecho en otro lugar, puedo ir realizando las rutas de interconexión hasta el final donde yo quiera realizar la última conexión. En este caso, para la entrada, VDD, es decir, nuestra puerta de alimentación, hacia otro pad, el que nosotros escojamos, y así podemos continuar la operación para terminar las conexiones de cada uno de los puertos. Listo. Voy a borrar la instancia que agregamos. Y tenemos ya este elemento conectado directamente a los pads de la periferia de nuestro chip. Si se dan cuenta, las conexiones de metal que acabo de agregar pueden entrar y salir dentro de la frontera que se define para el espacio que ocupa la celda. En este caso, esto es normal. De hecho, podemos recordar cómo es el diseño de la celda. Yo puedo darle clic izquierdo a la celda que estoy seleccionando. Puedo irme al menú Cell, a la sección, hay aquí una sección, la tercera sección. Hay unas 3 opciones que me pueden establecer, por ejemplo, la primera, Down Hierarchy, la segunda, Up, y algún historial de las vistas de las celdas. Con estas herramientas que están en esta sección, yo puedo utilizarlas para ir visualizando cada una de las niveles de jerarquía de cada una de las celdas, es decir, podemos visualizar a detalle cuál es el contenido de cada uno de los componentes en cada uno de los niveles que vamos agregando conforme la complejidad aumenta. Por ejemplo, si yo le pongo down, la jerarquía, bajar en la jerarquía, lo que nos va a hacer es nos va a abrir la celda que estamos seleccionando para hacer una inspección detallada. Posiblemente no nos interese eso. Me puedo regresar, por ejemplo, si se dieron cuenta, se pueden utilizar los atajos de teclado. Puedo subir la jerarquía con control U o bajarla con control D. La voy a subir. Regreso al punto donde estaba. Posiblemente lo que me interesa es inspeccionar esto, pero dentro de la visualización de la celda de mayor jerarquía en la que estamos actualmente. Para eso puedo utilizar igualmente en esta misma sección de bajar en jerarquía, pero ahora decirle que baje la jerarquía en el mismo lugar. Le puedo dar clic y me da una vista a detalle de lo que hay dentro de la celda, sin manteniendo todo el contenido o la vista actual. En este caso, esto es para visualizar o recordar que a pesar de que nada más veamos un cuadro de abstracción, sí tenemos contenido aquí, por lo que el tratar de pasar algunos tracks o pistas a través de esto solo va a ser posible si es que en este caso conocemos o vemos o podemos definir una trayectoria donde no haga alguna o exista algún problema de interconexión no deseado o se realice un contacto que no queremos. Asimismo, podemos ir revisando cada una de las celdas o, por ejemplo, me voy a volver a subir a la jerarquía inicial. Voy a agregar una nueva instancia, layout. Le voy a visualizar aquí. Si yo selecciono una y la veo en el lugar, yo puedo ver que puedo revisar también todo el demás contenido dentro de la misma jerarquía. Puedo visualizar de manera seleccionable solo la celda que estoy seleccionando. Si yo hago, de hecho, también algunas modificaciones, se va a modificar la celda que estoy revisando, pero me está bloqueando las demás. Por ejemplo, si yo eligiera las dos celdas al mismo tiempo, pusiera el atajo de D, tengo el mismo efecto. A ver, control. Quiero ver eso. Y D. Sí, tengo el mismo efecto, solo puedo editar celdas
una a la vez, pero si toma en cuenta que esta celda es la misma instancia que esta celda, cualquier cambio que yo haga aquí se va a ver reflejado en todos los demás. Se dan cuenta, por ejemplo, aquí agrego un contacto. Si agrego el contacto aquí y lo voy moviendo, también empezamos a ver uno equivalente en este lugar, por lo que yo editar una sola celda me permite propagar cada uno de los cambios a todas las demás instancias. Esto tal vez es muy conocido ya por ustedes en otras herramientas, pero no deja de ser útil y no deja de estar habilitado en herramientas de acceso libre. Pues bien, me voy a regresar a la vista normal, voy a borrar esto que estaba externo y voy a ver todo el chip. En este caso, pensando para fines demostrativos de este ejemplo, ya tenemos todos los elementos necesarios para poder pensar que está listo el diseño para fabricación. Ya realizamos un diseño esquemático, su correspondiente diseño físico, evaluamos ese diseño físico también con herramientas de simulación, realizamos la conectividad de un chip y ya tenemos el esquema o el floor plan de este diseño listo para que podamos exportarlo a una proceso de fabricación. Lo que resta ahora es poder exportar este diseño a un formato GDS2, que es el que nosotros podemos recibir, y podemos incluirlo dentro del aulea con múltiples proyectos para que puedan fabricarse dentro de una misma corrida. En este caso, nos vamos a la opción Menú File, Preferencias, o recuerden aquí el icono de acceso directo de Preferencias. Nos podemos ir a la categoría de I/O, entradas-salidas, Input-Outputs, y aquí podemos seleccionar la categoría GDS, donde nosotros podemos revisar bueno, o tener cada una de las opciones que necesitemos para realizar esta exportación de archivos, tanto de las capas como de algunas opciones que se necesiten. Si ustedes necesitan realizar otra tecnología, aquí es donde tendrían que hacer alguna modificación. Sin embargo, para este caso, si ya tienen el archivo más actual, esto necesita tener la versión 04. Si tienen una versión anterior, por favor descarguen una más nueva, porque en esas versiones anteriores todavía no está definido esto. Ustedes ya tienen todas las opciones necesarias para poder hacer o exportar este diseño directamente a los archivos de fabricación. Una vez que ya comprobamos esto, podemos cerrarlo, irnos a File otra vez, el menú File, podemos irnos a la opción de Export y aquí podemos seleccionar el comando de Export GDS2 Stream. Le damos un clic. Podemos guardar esto en algún otro lugar, por ejemplo, diseños. Vamos a decir que logramos aquí. Lo voy a salvar con el nombre de chip 4x4-tutorial. Extensión GDS, por supuesto, le doy clic en salvar. Y listo. En este caso, siempre hay que estar revisando, si no estamos seguros que se realizó algo, los logs de los mensajes. Por ejemplo, voy a abrir el mismo archivo que acabo de exportar. Lo tenemos aquí en el formato GDS ya 2, el formato GDS. Si le doy doble clic, lo puedo visualizar en otro programa para verificar que se exportó de manera adecuada. Este programa es el CaliYout, el cual sí es también un programa para realizar diseño de máscaras. No tiene las herramientas extras para hacer el diseño de circuitos, pero sí lo podemos utilizar para la visualización de GDS. Este programa, si ustedes desean, también es de acceso libre, no tiene ningún costo por utilizarse. Y en este mismo ya vemos todos los elementos del diseño que realizamos, tanto los pads, las distintas capas con
número del el índice que se requiere para reconocer las máscaras dentro de la fabricación y los elementos que diseñamos, tanto los transistores, los dos transistores, como sus interconexiones. Una vez que ustedes tengan su diseño y lo quieran mandar con nosotros para la fabricación en estas corridas, lo podemos recibir de esta forma y nosotros podemos ya sin, sin ningún momento, sin ninguna complicación, poderlo utilizar de manera efectiva. Eh, Siempre se van a seguir eh, utilizando también la jerarquía, se transfieren las definiciones de cada una de las celdas y cómo estas están agregadas en distintos niveles. Les habíamos comentado que pues no hay ninguna límite por el momento de cuántas celdas, el número de celdas o niveles de jerarquía podamos definir en un momento dado. Si también en un momento también podemos hacer aplanar todas estas instancias y que se ven en una sola celda, pero realmente así como exportamos el archivo, está listo para que ustedes lo puedan adjuntar en el formato de solicitud de fabricación y se tome en consideración para la siguiente corrida, que en este caso ya está confirmada, que será, estaremos recibiendo el último diseño o el deadline será para el 31 de mayo. Eh, pues con esto terminamos el ciclo de sesiones de uso de herramientas para diseño de circuitos integrados que sean de acceso libre. En este caso, podemos empezar a tomar a lo mejor un poco de retroalimentación, algunos comentarios a través de los correos que hemos compartido, los foros, cualquier tipo de comunicación que tengamos directamente. Aquí pongo en pantalla los correos de contacto. Podemos empezar a escuchar si hay algún problema, alguna necesidad que tengan con respecto a la implementación de este flujo de diseño o inclusive de algunas herramientas extras que quisieran que nosotros consideramos para soporte futuro y que posiblemente se eh, puedan formar parte del contenido de más sesiones de tutorial como estos. Muchas gracias por su atención y hasta luego.